Y que tiene que ver con los combustibles, ¿no? Decíamos, suben por todo. La verdad, qué difícil que es entender por qué sube la nafta, como decimos todo. Que subió hoy, subió hace 4 días, la otra semana. Qué distinto que era antes, ¿no? Si la nafta subía una vez cada 30 días, cada 40 días. Tenía una motivación distinta y una forma de manejarse distinta, porque de alguna manera el precio lo regulaba, ¿no es cierto?, el Estado, y viendo las variables que componen el combustible, cómo se habían movido, una vez cada X cantidad de días se traducía en un aumento de la nafta, no todos sabíamos qué pasaba. Generalmente ese aumento era un aumento que era en las mismas proporciones para la nafta, para el gasoil, los distintos tipos de combustible, en lo que es un porcentaje, subían prácticamente igual. Claro, había muchos de sus componentes que estaban regulados por el Estado, de alguna manera subsidiados. Hoy eso ha cambiado completamente, por eso es difícil de entenderlo y vamos a tratar de explicar por qué sube la nafta, por qué esta suba cada rato, digamos, que va tocando alguno, ¿no? Porque hoy tocó el gasoil, por ejemplo. Bueno, eso vamos a tratar de explicarle ahora de la mejor manera posible. Una de las variables, el petróleo. El petróleo ha sufrido, ¿no es cierto?, una transformación en los últimos tiempos donde prácticamente de estar estancado entre los 42, 45 dólares el barril, de repente ahora vale 77 dólares el barril. Un elemento que ha hecho que nuestra nafta se potencie, digamos. Hay que tener en cuenta que la Argentina ha tomado una decisión que es liberar, ¿no es cierto?, el tema del valor del combustible y no regularlo de esta manera. Antes fijaban el precio desde acá, entonces, claro, el Estado estaba subsidiando esto. Hoy no pasa. Entonces, cuando el combustible, en este caso concreto, la materia prima, que es el petróleo, ha subido de la manera que ha subido, bueno, el componente se ha ido para arriba, es uno de los elementos que ha hecho que varíe tanto el precio. Claro, no, cada vez que varía el precio del barril no se hace, cada tanto tiempo se aplica el incremento, digamos, en esa variación que se ha dado en ese lapso de tiempo. En la variable número 2 es el dólar. La Argentina se ha transformado en un importador de materia prima porque no se autoabastece ni de gas ni de petróleo. Vamos camino a tratar de recuperar esa independencia energética que le llamamos en la década ganada. La realidad es que empezamos a importar a lo loco. Bueno, ¿qué pasó? El dólar hay que pagar en dólares. Y todos sabemos lo que pasó con el dólar. Entonces, volvemos a caer en la segunda variable que ha hecho que el combustible se dispare. El dólar se ha ido ¿a qué precio? Hoy, 39 pesos. Lógicamente, impacta en el valor de las naftas. Es otro elemento que le ha ido tocando permanentemente. El ITC. ¿Qué es el ITC? Es el impuesto a las transferencias de combustible. ¿Se acuerda ese famoso 7% de cada litro de combustible que se vendía? Se pagaba un 7% del valor de ese litro, que era el impuesto a las transferencias de combustible. El famoso tema que se robó todo Cristóbal López, los 8.000 millones de pesos, con los cuales constituyó su imperio, salía de acá, de este impuesto, que es algo que lo tenés que retener y depositarlo así limpito, un 7%. Bueno, desde marzo no es más un 7%. ¿Desde marzo qué es? Es una suma fija. Entonces, la nafta tiene un impuesto que es 6 pesos con 726 milésimos, 73 centavos si lo quiere así, y el gasoil 4 pesos con 15 centavos. Independientemente de lo que valga la nafta, dejó de ser un porcentaje, es una suma fija. Entonces, ¿qué pasó? Nos sucedió también que la semana pasada subieron los combustibles. ¿Por qué? Porque este valor que a marzo era 6,72, le subieron el valor. La nafta no subió, pero sí subió el componente interno. Consecuente, ¿usted qué dice? Usted no sabe qué es componente interno y qué es el valor de la nafta. Usted le subió un peso más. Entonces, en todos lados, la semana pasada dijimos, volvió a subir la nafta. No, subió el ITC, el componente interno. ¿Quién entiende esto? Nadie. Nadie. Estamos tratando de explicárselo. Entonces, es un elemento más por el cual la semana pasada también ha subido la nafta, aunque en realidad no ha subido. Ha subido el impuesto. El otro elemento que también aparece en el medio es el biocombustible. ¿Por qué? Porque el gasoil está cortado por el biodiesel, ¿sí? O sea, lo que se obtiene del maíz, por ejemplo, o de otros elementos como la cúrcuma, bueno, ese aceite que se introduce dentro del gasoil, hoy está cortado. Hay un 12% que pertenece a este biocombustible. Con la nafta pasa lo mismo. Solo que es el otro biocombustible, que no se llama biodiesel, se llama biocombustible o etanol, como le llamamos nosotros, que viene de la caña de azúcar, que corta las naftas también en un 12%. ¿Qué ha pasado ayer? Ayer ha subido un 17% el biocombustible.
Como tiene un 12% de componente interno de biocombustible, el 17 del 12 da el 2% que ha subido hoy el gasoil en todas las estaciones de servicio. Entonces, claro, ha subido uno de los componentes, que es este 12% que lo integran los biocombustibles. Creo que está claro. ¿La diferencia cuál es? Hoy hay 4 variables que son las que movilizan este tema. Perdón, 5, porque una es con la nafta, la otra con el gasoil. Tiene que ver con el dólar, tiene que ver con el precio del petróleo, tiene que ver con el impuesto, con el ITC, tiene que ver con el biocombustible, tiene que ver con el biodiesel. 5 elementos que componen el precio. Por eso están subiendo a cada rato. ¿Usted lo entendió? Lo tiene que haber entendido. Yo sé que es muy difícil. Lo que sí está claro, más allá de que lo haya entendido o no ha entendido, el mensaje que es absolutamente claro. El lléneme el tanque ha quedado en el recuerdo.